Al borde de la guerra, en Rusia se preparan para un golpe de Estado. Esta predicción no la hizo ningún agente extranjero, sino el principal sociólogo del Kremlin. Putin le pide a Trump ayuda con la guerra en Ucrania. Dijo: llevamos ya 10 años intentando terminar esa guerra, pero no lo hemos logrado. Ahora te toca a ti resolverlo. En Sudán derribaron un avión ruso Il-76. La aeronave se incendió y se estrelló. Toda la tripulación murió. Rusia acusa a la OTAN de bloquear Kaliningrado. Por eso, Rusia se prepara para defenderse por todos los medios disponibles, legales internacionales y de otro tipo. Tregua en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Pekín anunció la cancelación por un año de los aranceles adicionales del 24% sobre los productos estadounidenses que impuso en primavera. Solovyov hace las maletas para ir al paraíso. Bueno, eso alegra. ¿Para qué sufrir? Pronto todos al paraíso. Ellos simplemente morirán y nosotros al paraíso. Está bien. Un momento de creatividad. Trump bailó su famoso baile. Un banquete sobre huesos. El chamán se casó con Misulina en el Donetsk ocupado. Todos de kaki, todo por la imagen Z. Él le regaló un partido que no existe. Hoy vamos a discutir noticias interesantes con ustedes en el canal de YouTube Ucrania Hoy. Esta es la noticia principal. La tercera generación de la familia Putin ha llegado al poder en la Federación Rusa. A los rusos comunes, como se dice, prepárense. Rusia acusa a la OTAN de bloquear Kaliningrado y, como la guinda, incluso la fresa en este pastel, el espionaje sexual ruso en Silicon Valley. Una exagente de inteligencia de Putin contó cómo las agentes del FSB con minifaldas cazan y seducen a los mejores. A los especialistas en TI en Estados Unidos para averiguar y transmitir secretos tecnológicos a Moscú. Los detalles en el reportaje, luego la discusión. Las chicas de Putin no dejan que la contrainteligencia estadounidense se aburra. El Kremlin envía a sus espías con faldas al Sancta Sanctorum, California. Un lugar de concentración de influencia política, enormes sumas de dinero y tecnologías del futuro. El 20% de todos los casos activos del FBI relacionados con contrainteligencia y propiedad intelectual tienen que ver con Silicon Valley. Precisamente aquí, comentan exagentes de contrainteligencia estadounidenses a la publicación Político, se pueden rastrear claramente los intereses de los rusos y cómo operan. Según uno de los exfuncionarios, las trabajadoras sexuales que apuntaban a altos directivos en bares y clubes nocturnos de élite, como el Rosewood Sand Hill, un hotel ultralujoso cerca de las principales firmas financieras de Silicon Valley, es tristemente célebre por sus bulliciosos jueves de citas. Asimismo, el Redwood Room, un bar prestigioso en el Hotel Clift en el centro de San Francisco, y otros establecimientos fueron identificados como lugares que potencialmente transmiten información a los agentes de inteligencia rusos. Si yo fuera un oficial de inteligencia ruso y supiera que estas chicas de alto nivel llevan a directores generales a sus habitaciones de grandes empresas, yo también les pagaría por información, dijo esta persona. Esa es precisamente la idea de los anillos concéntricos. Solo necesitas estar dentro. Basta con tener a alguien adentro a quien puedas acceder. El método de atrapar a la persona adecuada con una trampa de miel es uno de los más populares entre los servicios de inteligencia rusos. Los agentes del FSB lo practican activamente dentro del país contra los opositores al sistema, y ni hablar del extranjero, donde se admira tanto lo exótico como las muñecas rusas Matryoshka. La exagente sexual de Putin, Aliya Rosa, quien ahora está construyendo una nueva vida honesta en Los Ángeles, le contó al New York Post cómo las chicas rusas atraen a los especialistas en TI a sus redes. Primero se las arreglan hábilmente para aparecer ante el objetivo y luego comienzan a bombardearlo con su amor, creando un fuerte apego psicológico del objetivo hacia la agente. Ellas crean un vínculo en el que ambos se entienden mutuamente y todo el resto del mundo es malo, ¿entiendes? También utilizan el miedo, crean situaciones estresantes, aplican el FOMO, ese sentimiento de temor a perderse algo.
Por ejemplo, oh Dios, tenemos que hacerlo ahora mismo. Si no me das estos datos, esta información, ahora mismo me van a castigar, me perderás para siempre. Es decir, generan ese tipo de miedo. Tienen un vínculo fuerte, se escriben todos los días, saben todo el uno del otro, qué comen, cuánta azúcar ponen en el café, todo. Te acostumbras a ese tipo de conexión y entonces tu novia falsa te dice, oh Dios, si no me cuentas esto, desapareceré de tu vida para siempre y nunca volverás a verme. Según la exagente sexual, esto funciona. Personas inteligentes en tecnología y manejo de miles de millones, pero vulnerables a la manipulación del ego y la propia importancia. Pero lo interesante es que los expertos señalan que, cuando se descubre a un agente sexual, sus víctimas prefieren guardar silencio. La mayoría de las personas son terriblemente ingenuas cuando se trata de espionaje y robo de tecnología. En primer lugar, suponen que eso no ocurre. En segundo lugar, no saben cómo reconocer un comportamiento sospechoso, no saben en qué deben fijarse. Y en tercer lugar, si realmente algo ha sido comprometido o robado, a menudo tienen miedo o vergüenza de informar sobre ello, por temor a dañar su reputación. En los casos en que la información sobre los datos se confirmaba y las empresas no tomaban medidas, incluso los exagentes de contrainteligencia de EE se quejaban de forma anónima. Según ellos, los rusos y junto con ellos y los chinos en Silicon Valley están probando todos los métodos modernos de reclutamiento y presión. Y los métodos que ya han sido implementados y probados aquí serán aplicados en el resto de los estados. A continuación, hablamos con el politólogo Piotr Oleszczuk, que se une a nuestra transmisión. Piotr, gracias por su tiempo. Buenas tardes. No sé si esto le alegrará, pero quiero empezar con la reina de las ciencias, la conspirología, si me lo permite. El escándalo sexual en Silicon Valley. ¿Hasta qué punto es este un caso aislado? ¿Es solo la Federación Rusa la que practica este tipo de espionaje sexual? Entendemos que en el caso del Kremlin, en la guerra, todos los métodos son válidos. ¿O realmente es una de las herramientas más utilizadas por los servicios de inteligencia de diferentes países? ¿Qué le parece a usted? Bueno, en general creo que hay muchísimas historias al respecto. En general creo que para muchos este tipo de historias están fuertemente asociadas con situaciones de la época de la Guerra Fría. Reclutamiento, espionaje y demás. Hubo bastantes historias similares. Esto simplemente demuestra que, en general, los servicios de inteligencia rusos abordan de manera bastante ingeniosa la construcción de esquemas de influencia. Y estos esquemas a menudo resultan bastante poco convencionales. Eso probablemente explica por qué la influencia rusa penetra de manera bastante significativa en las élites políticas de Estados Unidos y no solo allí. Es decir, en general esto es una manifestación sistémica, una de las formas de trabajo sistemático con las élites de los países occidentales, con el objetivo de promover la agenda correspondiente que necesita el Kremlin. Creo que en realidad hay bastantes historias diferentes sobre cómo se ejerce exactamente esa influencia. Otro punto interesante aquí, a mi parecer, es cómo el Kremlin tiende a influir en las personas adecuadas de tal manera que esta influencia no se percibe plenamente, probablemente por el propio objeto de dicha influencia. Porque pueden encontrar su propio enfoque con cada persona. Para algunos se trata de un enfoque ideológico, para otros es, digamos, una oportunidad para realizar algunos de sus deseos. Buscan enfoques, encuentran enfoques. Creo que debemos reconocer a las autoridades rusas el mérito de haber construido, a lo largo del tiempo, un sistema de influencia bastante eficaz sobre las élites occidentales. Y se desconoce hasta qué punto han penetrado estos agentes de influencia. Si vemos que incluso a nivel de informáticos encuentran agentes con falda que están dispuestas, por decirlo de manera brusca, a sacrificar su vida, a dedicarse a este trabajo, casarse, criar hijos y al mismo tiempo seguir a su marido toda la vida, entonces es muy probable que también haya figuras de alto nivel entre esos agentes de algunos estados. No estoy insinuando ahora ninguna teoría conspirativa sobre el agente Krasnov ni entre las primeras damas. Perfectamente se puede suponer que en algún lugar alguien está informando y por las noches, en secreto de su esposo o esposa, limpia sus charreteras. Bien, pero también es una historia conspirativa, aunque tiene un impacto directo en la vida de los rusos comunes y en general de la Federación Rusa.
Ha aparecido información de que ya es la tercera generación de descendientes de Putin en el poder en la Federación Rusa. Esto recuerda un poco al caso de los Kadyrov, pero por alguna razón sobre esto se habla de manera más velada, ha habido menos información. ¿Qué le aporta a Putin esta cementación del poder? ¿La ha consolidado completamente hasta el día de hoy? Bueno, todos hemos visto esas publicaciones, ¿verdad? ¿Quién está ahí? Todos esos primos, nietos segundos, hermanos de hermanos, ocupan posiciones muy importantes. ¿Simplemente estamos ordeñando al país? ¿O ha consolidado el poder hasta tal punto, ha puesto tales colchones de seguridad que, hablando en términos generales, ya no tiene que temer, por ejemplo, un golpe de Estado o ser desplazado del poder? Creo que esto es una manifestación clara de que él teme precisamente ese tipo de golpe. Y creo que, de nuevo, no es ningún gran descubrimiento decir que la paranoia de Putin es bastante seria y sigue creciendo constantemente. Y una manifestación de esa paranoia, probablemente, son también los intentos de colocar a personas lo más cercanas posible a él en los cargos más importantes. Simplemente porque en realidad no hay ninguna garantía de que en un momento crítico ciertas personas actuarán como Putin necesita. Es decir, creo que el motín de Prigozhin también influyó seriamente en Putin. Prigozhin, de hecho, es una persona, digamos, no muy alejada de Putin. Es decir, durante mucho tiempo cumplió importantes encargos de Putin, pero incluso él resultó ser poco fiable en un momento crucial. Y por cierto, fue precisamente después de esto, después del motín de Prigozhin, que se notó que empezó el movimiento entre los más cercanos. Y no tan cercanos, pero sí familiares de Putin. Entonces, por cierto, fue cuando la hija de Putin empezó a aparecer en público y en la esfera pública. En general, creo que esto está directamente relacionado, es decir, Putin simplemente no confía en nadie y por eso intenta rodearse al máximo de familiares que dependen de él en todo, con la esperanza de que ellos al menos no lo traicionen en un momento crítico. Bueno, quién sabe, Piotr, mire, si le creemos al medio Daily Star y a Ilya Davlyachin, el periodista al que citan, sí, Putin planea gobernar hasta los 93 años, es decir, que por ahora no está apostando por un sucesor de su familia. Podemos debatir durante mucho tiempo toda la psiquiatría detrás de esa decisión, todos los riesgos y por qué los dictadores se vuelven locos y empiezan a obsesionarse con su longevidad, sino con la vida eterna, sí, todo eso que nosotros observamos aquí. Pero también se puede sacar otra conclusión. Putin no confía en nadie hasta tal punto que ni siquiera está considerando la opción de un sucesor a día de hoy. Creo que estas publicaciones forman parte del juego del Kremlin, es decir, filtran los datos relevantes. ¿Mostrar toda la locura de este enano? No. Creo que el problema aquí es diferente. Creo que el objetivo principal aquí es enviar un mensaje a las élites occidentales. Putin prácticamente para siempre. No hay que esperar que desaparezca, ¿no? Que se vaya como a algún lado o que nombre a un sucesor. No, él está prácticamente para siempre. Por eso, hagamos acuerdos con Putin y cedamos ante él, porque no podrán librarse de Putin. Putin es para mucho tiempo. Creo que esta filtración informativa, supuestamente sobre que discutió con Xi Jinping tecnologías para vivir hasta los 150 años y en general. El énfasis en todo esto creo que ante todo es un mensaje para las élites occidentales. Miren, no esperen nada, hagan un acuerdo con Putin, Putin está para siempre y así sucesivamente. Creo que solo en esto radica el sentido principal de difundir este tipo de información, pero... Entonces, permítame, Petr, mire qué interesante es esto, porque hay otras torres del Kremlin, sí, probablemente supervisadas por los servicios de inteligencia, que desde hace varios años están difundiendo la idea de que Putin está enfermo, que está a punto de morir, que ya murió y está en un refrigerador en Valdai. Este es un mensaje diferente. No hay necesidad de derrocar a Putin por la fuerza, no hay necesidad de hacer nada con él, solo esperen. Él acabará con nosotros ahora y otras personas entrarán en la clase. ¿Esto también se lee bien? Y aquí se produce una especie de confrontación entre estos. Siempre es así con ellos. Esta es una táctica habitual del Kremlin. Añade 10 versiones diferentes y contradictorias. Y de este modo utilizar la que les convenga en el momento adecuado. Es decir, sí, efectivamente, algunos promueven la idea de los dobles de Putin en el congelador y así sucesivamente. Pero en cualquier caso, si uno lo analiza, ambos mensajes, tanto el de que Putin vivirá para siempre como el de que Putin está en el congelador, en esencia se reducen a que no hay que hacer nada. En el sistema político ruso que permanezca como está, todo estará bien.
Lo principal es que entreguen lo que la élite rusa quiere, ya sea bajo el mando del verdadero Putin eterno o del Putin virtual del congelador, no importa con quién, pero lo más importante es que cedan. Entiendo. Sobre los miedos de los que hablábamos respecto a Putin, realmente él teme por su vida. Y en el Kremlin tienen miedo, y Putin, por supuesto, también hoy en día, me parece, de una guerra civil. Salió un artículo de Karichev. El presidente para el monitoreo y análisis de procesos sociales, Alexander Karichev, escribió un artículo sobre los desafíos que enfrenta Rusia. En realidad simplemente expresó aquello a lo que el Kremlin presta atención, ¿correcto? Él enumeró 5 desafíos que enfrenta Rusia: guerra civil, pérdida de soberanía, despoblación, pérdida de confianza en el poder, deshumanización. ¿A qué deben prepararse los rusos comunes, por decirlo de manera directa? Porque está claro que al señalar estos desafíos el poder está reconociendo de qué tiene miedo, que ya es hora de apretar las tuercas, ¿verdad? ¿Es hacia eso a donde se dirigen o no? Bueno, sí, la amenaza de una guerra civil es, digamos, probablemente un espantapájaros que debe influir en los ciudadanos rusos. Es decir, que en lugar de la legendaria estabilidad de Putin habrá algún tipo de guerra civil, aunque en realidad no está claro entre quiénes sería. La verdad, he escuchado muchas versiones diferentes sobre una posible guerra civil en Rusia, pero nunca nadie de los que publican esas versiones ha dicho, en realidad, entre quiénes sería esa guerra civil. ¿Quién pelearía contra quién? ¿Y a quién le interesa realmente esto? Si se trata de los ciudadanos rusos, a quienes el poder durante décadas les ha estado convenciendo de que no se metan en política, que no se acerquen, que no se interesen por la política porque todo eso es peligroso, entonces ellos van a ir a luchar contra otros ciudadanos. ¿Por qué motivo? Hay que entender por qué. Por ejemplo, una guerra civil que ocurrió hace poco más de 100 años fue ideológica, fue por las transformaciones correspondientes en la sociedad. Y ahora, ¿entre quiénes sería una guerra civil? Es decir, por ahora esto parece exclusivamente una especie de historia de terror, que de nuevo la caída del régimen de Putin significará una guerra civil inmediata. Todos empezarán a luchar contra todos, en general será algo muy aterrador, así que mejor aférrense a este régimen terrible que ya sin ninguna guerra civil ha causado la muerte de muchísimos de sus propios ciudadanos, sin que quede claro para qué. Así que si se aferran a él, lo que habrá será una especie de guerra civil. Bueno, probablemente Putin debería temer más, no a una guerra civil en el sentido estricto de la palabra, sino más bien a una guerra entre las élites nacionales y locales. Y ahí hay varios factores previos, sí. Por las sanciones que ya se han anunciado, aunque aún no se han implementado, ya entendemos perfectamente que el círculo cercano de oligarcas de Putin se ha empobrecido. Las élites locales que no firmaron para que drones o misiles llegaran a sus territorios. Esto se refiere en primer lugar a esas repúblicas que en su momento fueron anexadas por la fuerza y que ahora entienden perfectamente que la guerra que ellos no pidieron está llegando a sus casas, a sus regiones, y que ellos también están sufriendo derrotas. Y por cierto, ya están enviando las primeras señales, reduciendo los pagos a los movilizados, debilitando así al ejército de Putin. Me parece que esto es una especie de desafío que están mostrando hoy en día al Kremlin. Y el Kremlin debería pensar en cómo podría terminar esto. Por eso se siente que allí ya ha empezado a acumularse algo. Todavía, por supuesto, está en una fase incipiente, pero ya comienza a hervir. ¿Cómo cree usted existen todos estos riesgos? ¿Qué tan probables son ya para Putin? De todos modos, me refiero al tema del derrocamiento. De nuevo, de una forma u otra, las sanciones del SBU funcionan, las sanciones de los servicios secretos ucranianos funcionan, los drones llegan cada vez más lejos, se ataca a las refinerías de petróleo, a otras empresas, y lo que es característico, cada una de estas empresas tiene propietarios que sufren pérdidas. Además, de una forma u otra, también se ven obligados a realizar diversos pagos para uno u otro proyecto estatal. Bueno, en general, creo que muchos no están muy contentos de que esta guerra continúe de una forma u otra, pero la cuestión en realidad me parece que no es esa. Por cierto, a Putin le encanta presumir de sus conocimientos de historia, siempre está contando algo, alguna anécdota histórica, pero difícilmente se ha puesto a pensar en que en realidad no ha habido tantas guerras civiles en la historia de Rusia, pero golpes de Estado ha habido una enorme cantidad, simplemente una cantidad increíble,
Incluso hubo toda una época de golpes palaciegos. Y después de eso, los golpes de Estado también siguieron siendo acontecimientos bastante habituales. Es decir, probablemente también en este caso, más bien quizás, no se trate de una guerra civil, de no se sabe quién contra no se sabe quién, sino posiblemente de otro golpe palaciego. Y probablemente es precisamente el intento de asociar la propia idea de un cambio violento de poder, ya que en Rusia actualmente no existen otras vías para el cambio de poder. Así que el cambio violento de poder se asocia con la idea de desintegración y guerra civil. Es decir, creo que esto también se hace, entre otras cosas, por esta razón. La tesis sobre la guerra civil se lanza activamente al espacio informativo, que sí, bueno, tal vez haya algunos procesos relacionados con la descentralización o la desintegración que también pueden estar presentes, pero ahora no se trata de eso, sino de que el poder ruso intenta imponer la idea de que es o nosotros o la guerra civil. Pero también envía otro mensaje a la órbita de la política exterior, a la geopolítica, o nosotros, o la guerra nuclear. ¿Han visto las caras? Y por cierto, esto también está relacionado con el tema del golpe de Estado, porque cuando miraba las caras de esos rehenes llamados Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, estaban aún más amargadas que en febrero de 2022, cuando él los obligó a firmar, a poner su sangrienta firma bajo esa agresión de la Federación Rusa contra Ucrania. El ambiente allí era de lo más peculiar. ¿Qué ha anunciado Putin hasta el día de hoy? Vemos cómo podemos explicar, aún no nucleares, pero sí las pruebas de los misiles Minuteman por parte de Estados Unidos. ¿En qué fase estamos entrando? ¿Está intentando Putin arrastrar a Trump a esta especie de carrera nuclear? ¿Está intentando asustar una vez más o está faroleando y luego se retracta de inmediato a través de las palabras de Peskov diciendo que no hablaban de pruebas nucleares, sino solo de la posibilidad de prepararse para ellas? Ayúdenos a entender esto. Esto, por cierto, es muy interesante porque realmente al principio parece que anuncian las pruebas correspondientes y luego desmienten esa declaración. Primero, nuevamente, anuncian que están probando algún tipo de nueva superarma llamada Burevestnik. Luego, de manera discreta, a nivel del Ministerio de Asuntos Exteriores, declaran que no debería considerarse esto como una prueba de armas nucleares. Esto no es una prueba de armas nucleares, es otra cosa. Por lo tanto, hasta ahora toda esta historia parece que Putin, como de costumbre, intentó asustar a las élites occidentales con el garrote nuclear, agitarlo y así lograr que todos le hicieran concesiones. Pero Trump decidió que para él tampoco era una mala ocasión para agitar su propio garrote, recordar el potencial nuclear de los Estados Unidos. Y evidentemente esto ya no formaba parte de los planes de Putin. Él contaba con que, una vez más, ante la amenaza nuclear, retrocederían, le harían algunas concesiones y en realidad no quería nada más. Ahora la situación se está desarrollando de manera algo diferente. Y Estados Unidos en esencia le propuso a Rusia entrar en una especie de carrera armamentista peculiar. Y es evidente que esto definitivamente no formaba parte de los planes de la dirigencia rusa. Es decir, ellos contaban con que agitarían el garrote, los otros retrocederían, pero por alguna razón no retrocedieron. Y en realidad eso no es nada agradable. Por eso no creo que Putin realmente quisiera involucrarse en alguna carrera armamentista, porque eso es precisamente lo que Rusia no necesita en la situación actual, ya que de por sí muchos recursos se están destinando a la guerra contra Ucrania. Se contaba con que volverían a recurrir al chantaje nuclear y que les cederían. Pero por alguna razón, en respuesta, les propusieron competir. Por eso, como vemos, Putin ahora ha adoptado una posición bastante peculiar. Es decir, por un lado, constantemente se escuchan amenazas del entorno de Putin y luego esas amenazas son desmentidas por otras partes del mismo entorno de Putin. O sea, por ahora, evidentemente no tienen una estrategia clara. Y la idea inicial de que amenazaríamos y ellos cederían, hasta ahora no ha funcionado muy bien. Es decir, no lograron presionar a Trump de manera contundente. ¿Y hasta qué punto? Aquí hay un punto interesante. Putin, en su diálogo con Trump, pasó de la adulación burda a las amenazas nucleares. Resulta que él mismo ya no cree en la normalización de las relaciones con el presidente estadounidense, ¿no le parece? Bueno, mire, en realidad no se puede decir que ya hayan renunciado a la adulación. Es decir, lo siguen intentando. Pues bien, Putin está en una situación bastante complicada porque, por un lado, él quería seguir manipulando ese tema. Las relaciones con Trump, las promesas de algún tipo de negociaciones, acuerdos de paz y así sucesivamente.
Es decir, prometer todo eso pero no dar nada y así ganar tiempo. Y para eso realmente es necesario utilizar incluso una adulación bastante burda. Por otro lado, hay que demostrar soberanía, que has restaurado esa soberanía, que no tienes miedo de nadie, y mucho menos de algunos líderes occidentales, que son ellos quienes deberían temerte a ti. Por eso, por un lado, hay que seguir con el tema de la adulación, pero por otro lado también hay que intentar lanzar algunas amenazas. Por eso, todo el flujo de mensajes tiene un carácter algo esquizofrénico, porque aquí elogiamos, aquí criticamos, aquí prometemos algún tipo de amenaza nuclear, y así sucesivamente. Pero el propio Putin, al parecer, lo prometió la prueba correspondiente, y luego supuestamente ya no. Es decir, por ahora se ve que no han definido su posición, todavía les gustaría continuar. Manipular el tema de las negociaciones con Trump. Es decir, eso esperan. Que las negociaciones tuvieron que interrumpirse, ¿verdad? Para ello utilizaron a Lavrov, que fue sumamente grosero con Rubio, y ahora pretenden que se trató de un acto de descortesía no autorizado por parte de este caballo. Y ahora vamos a castigar a Lavrov y jugamos esta carta, no lo vamos a invitar al Consejo de Seguridad y así lo filtran bien descaradamente cómo lo regañaron en el Kremlin a ese Lavrov. Y le dijeron, y a Tatasha también, que por qué no cumples las directivas de Putin y actúas por iniciativa propia. Pero esto es un juego para tontos, probablemente está dirigido principalmente a ellos. Bueno, en general sí. Pero ellos intentan seguir jugando con todo esto. Es decir, están jugando, intentan manipular. Por eso, sinceramente, no estoy seguro de que hayan terminado con la adulación burda. Si hace falta, lo harán. Personalmente no tengo ninguna duda de eso. Pero todo esto nuevamente irá acompañado de una corriente de amenazas, halagos, declaraciones incomprensibles, propuestas de que supuestamente ya están listos, literalmente ahora mismo, para hacer las paces y repartirse el Ártico. Es decir, creo que habrá un gran flujo de mensajes que a menudo se contradicen entre sí. Sobre Lavrov, hoy los medios rusos, precisamente los medios rusos, escriben, siguen insistiendo en este tema. Lavrov cayó en desgracia ante Putin después de la reunión fallida con Trump. Amigos, Lavrov recibió la tarea de frustrar la reunión entre Trump y Putin en Budapest. Probablemente fue recompensado en secreto por esto, tal vez con unas vacaciones en algún lugar. Y si incluso se necesita ese sacrificio y lo despiden, Lavrov será el primero en alegrarse por ello. Recordamos perfectamente que en los últimos 3 años ya fingió un infarto y no sé cuántas cosas más, y pidió la renuncia, pero Putin nunca lo dejaba ir. Muchísimas gracias, Petr, por encontrar tiempo para hablar conmigo y con nuestros espectadores. Les recuerdo que hoy he hablado con el politólogo Petr Oleschuk. Hasta la próxima. Que todo vaya bien. Que tengas un buen día.